La crucifixión de Jesús, vista desde la medicina. Hay una pregunta que los médicos han estado debatiendo durante décadas. ¿De qué murió Jesús exactamente? No es una pregunta teológica, es una pregunta clínica. Y las respuestas que la medicina forense ha dado en los últimos 50 años son más perturbadoras que cualquier sermón. Para entender la crucifixión como evento médico, primero hay que entender qué era la crucifixión. No era simplemente ejecución. Era ejecución diseñada para maximizar la duración del sufrimiento antes de la muerte. El Imperio Romano la reservaba para esclavos, extranjeros y los peores criminales. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados, sin importar el crimen. La ley romana lo prohibía explícitamente. Cicerón la llamó el summum supplicium, el castigo supremo, y agregó que incluso la mención de la cruz debería estar lejos de los ojos, oídos y mente de los ciudadanos romanos. Lo que Cicerón estaba describiendo no era vergüenza legal, era el reconocimiento de que la crucifixión era algo diseñado específicamente para destruir al ser humano en su totalidad, no solo matarlo. El proceso comenzaba antes de la cruz. La flagelación romana no era el azote simbólico que las pinturas medievales retratan. El instrumento usado era el flagrum o flagellum, una empuñadura de madera con tiras de cuero de las que colgaban pesas de hueso o plomo. El objetivo no era dejar marcas, era lacerar músculo. Cada golpe cortaba en capas sucesivas de tejido, la espalda, los glúteos, las piernas. Después de suficiente número de golpes, el tejido subcutáneo quedaba expuesto. Las venas y arterias superficiales quedaban visibles y cortadas. La ley romana no establecía un número máximo de golpes para la flagelación previa a la crucifixión. A diferencia de la ley judía, que limitaba los azotes a 40-1, la flagelación romana terminaba cuando el oficial al mando lo decidía. El texto de los evangelios dice que Jesús fue azotado. No da el número, no describe el instrumento, solo registra el hecho. La medicina forense estima que una flagelación romana severa antes de la crucifixión podía producir pérdida de sangre equivalente a shock hipovolémico moderado antes de que el condenado llegara al lugar de ejecución. El camino al Gólgota fue de aproximadamente 600 metros, desde la fortaleza Antonia hasta el lugar de ejecución. El condenado cargaba el patibulum, no la cruz completa. El patibulum era el brazo horizontal. Pesaba entre 30 y 40 kilogramos. El texto de los evangelios registra que Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz en algún punto del trayecto. Marcos específicamente dice que venía del campo, lo que sugiere que el encuentro fue circunstancial. ¿Por qué Simón fue designado? El texto no lo explica. La explicación médica más plausible es que Jesús ya no podía físicamente continuar cargando el peso después de la flagelación. La crucifixión en sí misma. El método de sujeción variaba. La evidencia arqueológica más directa que tenemos es el talón de Yehohanán ben Jaccol, encontrado en Jerusalén en 1968. Un clavo de hierro de 11 a 17 centímetros atravesando el hueso del talón, con restos de madera de olivo en la punta. El único esqueleto crucificado confirmado arqueológicamente del mundo antiguo, encontrado en un osario, con nombre, con el clavo todavía en el hueso. Para las muñecas, los clavos se colocaban en el espacio de destot, el espacio entre los huesos del carpo, no en la palma de la mano. La razón es anatómica. La palma no puede sostener el peso del cuerpo humano sin que los tejidos se rasguen. El espacio de destot puede. La posición en la cruz creaba un mecanismo de tortura fisiológica continua. Con los brazos extendidos y el cuerpo colgando, los músculos respiratorios, el diafragma y los intercostales quedaban en una posición de desventaja mecánica extrema. Exhalar se volvía difícil. Inhalar requería empujarse hacia arriba con los pies. Empujarse sobre los pies significaba presionar el clavo que los atravesaba contra el hueso, pero era necesario para poder respirar. Este ciclo, el ciclo de la agonía respiratoria de la crucifixión, es lo que los médicos modernos identifican como el mecanismo central de la muerte por crucifixión en muchos casos. Hipoxia progresiva, el cuerpo literalmente luchando por cada inhalación, hasta que ya no puede. ¿Cuánto tiempo podía durar este proceso? Las fuentes históricas registran casos de crucificados que sobrevivieron entre 3 y 4 días antes de morir. El texto de los evangelios
indica que Jesús murió en aproximadamente 6 horas, un tiempo inusualmente corto para la crucifixión. Esto es consistente con la flagelación severa previa, que habría acelerado el proceso de deterioro fisiológico significativamente. El texto de Juan registra un detalle que tiene implicaciones médicas directas. Juan 19:34. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Este detalle sangre y agua ha generado más debate médico que cualquier otro versículo del Nuevo Testamento. Las interpretaciones médicas principales son dos. La primera, la lanza perforó el pericardio, la membrana que rodea el corazón. En casos de muerte por crucifixión con componente de shock, puede acumularse efusión pericárdica, fluido seroso, alrededor del corazón. La lanza habría liberado ese fluido junto con sangre del ventrículo derecho o de los vasos circundantes. El fluido seroso sería el agua. La sangre sería sangre. La segunda, la lanza perforó la cavidad pleural derecha. En el proceso de morir, puede acumularse hemotórax o hidrotórax, sangre o fluido en la cavidad pleural. La liberación de esos fluidos junto con sangre explicaría la observación de Juan. Ninguna de las dos interpretaciones puede ser confirmada. El texto no da suficiente detalle anatómico para elegir entre ellas con certeza. Lo que la medicina forense puede afirmar con confianza es esto: la separación de un fluido claro y sangre en el lugar de una herida penetrante al tórax después de la muerte es físicamente posible y consistente con mecanismos fisiológicos conocidos. Juan, que presumiblemente vio esto desde cerca, registró lo que vio. La medicina del siglo I no tenía el vocabulario para explicar lo que estaba observando. La pregunta de la causa específica de muerte ha producido por lo menos una docena de artículos en revistas médicas revisadas por pares en los últimos 50 años. Las propuestas incluyen shock hipovolémico, pérdida de sangre suficiente para colapso cardiovascular acelerado por la flagelación, insuficiencia cardíaca congestiva aguda, el corazón incapaz de manejar la redistribución de fluidos bajo las condiciones de la crucifixión, asfixia, la hipoxia respiratoria descrita anteriormente, embolia, coágulos formados en las heridas de la flagelación entrando en circulación, pericarditis traumática, inflamación del saco pericárdico por traumatismo previo. Cada propuesta tiene evidencia y tiene problemas. Ninguna tiene consenso. El artículo más citado en este campo es el de William Edwards, Wesley Gable y Floyd Hosmer, publicado en el Journal of the American Medical Association en 1986. Su conclusión fue que la causa más probable fue shock hipovolémico combinado con insuficiencia cardíaca congestiva. Pero el mismo artículo reconoce que sin evidencia forense directa, ninguna conclusión puede ser definitiva. Hay algo que este análisis médico revela que va más allá de la fisiología. El texto de los Evangelios no describe la crucifixión con el vocabulario del horror. No acumula detalles del sufrimiento físico. Juan, que según el texto estuvo presente, menciona la lanza, la sangre y el agua en una sola frase. Y entonces habla de las Escrituras. Los Evangelios no escribieron reportajes médicos, escribieron testimonios. Y lo que el análisis médico aporta no es una confirmación ni una contradicción del testimonio. Es un contexto. Es el contexto de qué significaba físicamente lo que el texto describe. El crucificado del que hablan los Evangelios no murió de una manera abstracta o simbólica. Murió de la manera en que mueren los cuerpos humanos cuando se les hace lo que la evidencia médica y arqueológica describe. La humanidad de la muerte fue total. Y hay una última observación que la medicina forense ha hecho sobre la crucifixión romana y que el texto de los Evangelios confirma de manera específica. La crucifixión no era solo muerte, era diseñada para ser también deshonra. El cuerpo del crucificado normalmente no era entregado para sepultura, era dejado en la cruz hasta la descomposición, o arrojado a una fosa común. El texto de los Evangelios registra que José de Arimatea pidió el cuerpo, y que Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y que llamó al centurión para confirmar. El centurión confirmó. Pilato entregó el cuerpo. La verificación de la muerte por parte del centurión es consistente con la práctica militar romana documentada. Los soldados responsables de una ejecución que salía mal respondían con sus propias vidas. Lo que el centurión confirmó no era una opinión, era el resultado de una inspección profesional que tenía consecuencias fatales para él si se equivocaba. ¿De qué murió Jesús?
La medicina forense puede decir con certeza lo que destruyó el cuerpo: la flagelación, los clavos, la posición, la asfixia progresiva, la pérdida de sangre. No puede decir cuál de esos mecanismos fue el que produjo el momento final. Lo que sí puede decir es que el proceso que los evangelios describen en los términos breves y sin ornamento con los que lo describen es consistente con lo que la medicina moderna entiende sobre este método de ejecución. El texto no inventó detalles médicos. No los necesitaba. Los testigos sabían lo que habían visto, y lo que habían visto era suficientemente real para no necesitar amplificación.